Ayer contemplábamos cómo la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que era en definitiva los Hechos del Espíritu Santo, contemplábamos la primavera de la Iglesia pascual, que comienza con el entusiasmo de aquellos hombres dubitativos y temerosos, como eran los discípulos de Emaús, torpes y necios, pero el Espíritu Santo iluminó aquella comunidad inicial, los discípulos del Señor, los apóstoles, para anunciar con toda valentía y con toda alegría el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia del Señor. Contemplábamos eso y contemplábamos cómo Pablo le da lástima de aquella comunidad que él ha orientado en el camino del Evangelio y cómo les dice, si mal no recuerdo, dice, se meterán con vosotros lobos feroces, pero ánimo, yo os dejo en las buenas manos de Dios. Por eso, hermanos, hoy también, a la luz de este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos visto la figura de Pablo que se debate en una asamblea del Sanedrín porque le atacan de que habla en contra, con mentiras y con denuncias falsas. Y él, como buen fariseo que era de raza, era judío también, entonces él se pone en medio y en la asamblea había saduceos y fariseos. Los fariseos afirman la resurrección de Cristo, los saduceos la niegan. Y él entonces habló en nombre de la fe que él tenía, por decir que creo en un Dios que ha resucitado, ustedes me condenan. Yo soy fariseo también. Entonces se arma un altercado tremendo, como vemos que unos contra otros. Y un escriba fariseo dice que no hay derecho a juzgar a un hombre porque cree en la resurrección. Y entonces se disuelve aquel conflicto, tiene miedo el tribunal de que muelan a palos a Pablo y le mete de nuevo en la cárcel. Y en la cárcel oye estas palabras tan maravillosas. Ánimo. Lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén, de lo que a mí se refiere, tienes que dar testimonio en Roma. Hay una palabra clave que es ánimo. Es el ánimo, queridos fieles, que debemos tener nosotros en este momento en una iglesia, un altercado de una iglesia, saduceos, fariseos, una iglesia con estas diatribas de cismas, con estas realidades. Y vivimos en un momento dentro de la misma iglesia. Comentábamos ayer que la Iglesia tiene que afrontar, los cristianos, todos los embates del mundo, todas las peleas con este mundo de hoy, todas las acechanzas del mundo contra la Iglesia. Pero el problema es que tiene que afrontar lo más duro, es todas las cruces que la Iglesia interiormente nos vamos creando, unos con otros. Es normal que un Estado comunista o confesional, como quieras llamarlo, en definitiva comunista, cuando sale una cosa de la Iglesia, cuando tienen una opción por criticar a la Iglesia, ahí te voy. Pero cuando tienen que callar realidades que quieren cubrir con el prestigio de una política corrupta, ahí no hablan. Hoy mismo la Iglesia en este momento, hablamos de España, pues tiene que afrontar el desvío de un bautizado, un obispo que no es obispo, es falso, y unas monjas que se han salido de madre. ¿Qué dirá Santa Clara? ¿Qué dirá Cristo? Este Cristo que une, como escuchamos en el Evangelio. Por esto, hermanos, en esa primavera de la Iglesia que sabemos que existió, ¿y sabéis por qué?
esa primavera, porque era una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Cuando la iglesia da cabida al Espíritu Santo, no hay miedo, hay ánimos para ser testigos del Evangelio de Jesús ante el mundo, pero ojo, pero para ser testigos ante nuestras comunidades, ante nuestra familia que es cristiana. Es triste comprobar, constatar cómo los mismos cristianos unos contra otros montamos camarillas, montamos grupillos y además cada uno tiene un fusil cismático para atacar a la iglesia. Esto es cierto. Si los de casa no nos defendemos, nos queremos y nos amparamos, estamos perdidos. Es normal que en una sociedad como la nuestra, en un mundo europeo, mundial y de España, comunista, que han dado la puerta a Dios, el portazo de no queremos saber nada de ti y queremos vivir por libre. Tú no eres nuestro Dios. El Dios nuestro es el dinero, el poder, la corrupción, el sexo, la política, todo esto. Y lo que intentamos es corromper al hombre. Cuando el hombre se aparta de Dios, se esconde de Dios. En el libro del Génesis tenemos como esa realidad. Cuando Adán y Eva, han cometido un pecado, el pecado original, se esconde. Y como Dios le pregunta a Adán, ¿dónde andas? Tuve miedo. No hay miedo ninguno. Sé que hice mal. Y creo que Dios nos busca al hombre de hoy. No nos deja ahí al albedrío y a la opción de esta generación. Dios nos va buscando. Allá, como el buen pastor, donde está la oveja metida entre zarzas, Dios nos va buscando precisamente para recuperarnos. Pero ojo, nos va buscando a través del arrepentimiento personal. Cuando uno se pone ante Dios, ante la divina misericordia, me arrepiento, he cometido un error. Pero no creamos que nuestras devociones son como una tapadera para lo que en el fondo hay, que es un arrepentimiento en falso. Y creo que hoy nosotros, toda esta asamblea, toda esta comunidad, debemos escuchar esta palabra tan bella, ánimo. Palabras que Pablo recibió del Señor en la noche que estaba encarcelado. Había sufrido antes ante aquel juicio, pero siente dentro de él esa palabra tan bella, ánimo. Tienes que ir a Roma, como diciendo, tienes que empezar a pelear, a dar testimonio de mi fe. Porque los cristianos, la primitiva comunidad, esa comunidad de la primavera de la Iglesia, anunciaban solamente esto, que Cristo ha resucitado. Y es el fundamento de la Iglesia. Si no, ¿qué pintan ustedes aquí si no creen que Cristo ha resucitado? Nada. Es la resurrección de Cristo, de este Cristo que nació de una mujer, María, en la historia de la humanidad, la que nos dice, este es mi hijo, escuchadle. Y creo que cuando vayan ustedes a Lourdes, que van a ir, vayan a Medjugorje, vayan donde vayan, escuchen esas palabras. Hijo mío, no olvides que vive mi hijo con vosotros. Son las palabras tan bellas que puede decir, pero no olvidéis la iglesia, la primavera de la iglesia, que es la de Pentecostés, los hechos del Espíritu. ¿Por qué tienen esa sagacidad para dar razón de la fe? Porque es una iglesia del Espíritu. Y ahora hemos hecho tal vez una iglesia de hombres y de mujeres, que cada uno tiene una teología, una idiosincrasia religiosa y tiene una forma de vivir la fe. Por eso la Virgen María dijo, cardenales, obispos, sacerdotes, todos vamos por un camino que no es el acertado. Y tenemos ahora, hasta las monjas se revuelven. Esto es vergonzoso. Pobre Santa Clara, ¿qué dirá?
San Francisco de Asís. ¿Y qué dirá el Señor cuando yo como obispo empiece a desligarme de la piedra angular que es Cristo? La piedra angular es Cristo, no es este obispo, ni este papa, ni este sacerdote, es Cristo el Señor. Y cualquier piedra de un edificio tiene su importancia. Ese montante de esa puerta, tal vez una pequeña piedra que haya para sostener toda la puerta. Aquí, en el ensamblaje de Cristo, en esta piedra angular, la piedra más pequeña sostiene a la Iglesia. Por esto, hermanos, hoy os invito, en primer lugar, que escuchéis con atención y que escuchemos, la palabra de Dios al bueno de Pablo. Ánimo, no tengamos miedo. Que ningún oportunista, mercader, ni de la Iglesia, ojo, que la corrupción también, como estamos viendo, existe en la misma Iglesia y en los mismos grupos. Oiga, que fulano va a misa y reza y eso sí, pero su vida no responde a la voz del Espíritu. Su vida está encristada en una religiosidad totalmente nefasta y falsa. Por eso pidamos hoy al Señor, por medio de Pablo, claro está, que escuchemos esa palabra tan bella, ánimo. Lo dice el Señor, además, que no se turbe vuestro corazón y se acobarde, que no tiemble, estoy con vosotros. Y como Pablo les dijo a aquella comunidad que escuchábamos ayer, os dejo en buenas manos, en las manos de Dios. Se meterán con vosotros como lobos feroces. Esta es la Iglesia. Y claro, ves que por cualquier esquina de la Iglesia, comentarios de la misma Iglesia, la misma familia. Lo que más duele es cuando una familia entre sí se atacan. Y lo que más duele es cuando la Iglesia como familia del pueblo de Dios se ataca y se estropea. Y hemos escuchado el Evangelio, que es lo mismo, más o menos. Cuando esta oración sacerdotal, el Señor pide la unidad, que sean todos uno. Y yo os hago esta pregunta. ¿Ustedes son uno? ¿Nosotros somos uno con Cristo? ¿Cada uno abrimos el fusil para sitios distintos? ¿Y los cardenales y todos estos son uno? ¿O cada uno apunta en una dirección? La envidia, la soberbia es el germen del pecado del mundo, del hombre, la soberbia. Y entonces la soberbia de ir con buenos capisallos, como este señor que decimos. La humildad es la que anuncia el Espíritu. Lo otro es la fantasía del oropel y del prestigio. Qué guapo, qué bien hablo, qué bueno soy. Yo no soy nada. Y si soy algo es en Cristo. Y tú y yo y el otro. Por eso creo que hay que pedir al Señor, a la luz de este Evangelio, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. Es decir, cuando la gente dice, es que yo no creo en los curas, aquí está aludiendo el Señor, que crean en mí por la palabra del sacerdote o del pastor de la comunidad. Toca una revisión tremenda. Primer mensaje, oración, primero penitencia, sacrificios, oración, ir a la Eucaristía. Pero dice el primer mensaje, pero antes ser muy buenos. ¿De qué me sirve a mí subir a los Pinos o subir a Lourdes si no soy muy bueno? ¿Y cómo yo voy a mirar a la Virgen si no soy muy bueno? La Virgen me dirá, hijo mío, no me engañas, cámbiate de camisa, que estás sucio, estás en pecado. Y creo que esto es lo que tenemos que pedir. Y el segundo mensaje, pues es clave. Estamos todos revueltos, los pastores de la Iglesia. Es la soberbia a veces, el prestigio mal entendido, y creo que tocan para todos, no la campana, digo, tocan para todos a una gran conversión.
para que seamos todos uno. La comunidad, el pueblo de Dios, a quien servimos, lo dice el Señor, para que crean en su palabra, ruego por ellos, porque su palabra es mi palabra. Nada más, de pie. Nos ponemos de pie. Ya está bien igual de daros la tabarra.